Hola, hola, muy buenas noches con todos. Soy la estudiante María Isabel Chujuana Cruz, estudiante de la UCT. Muy bien, en esta oportunidad me alegra poder volver a comunicarme con ustedes para nuevamente seguir enseñando varios temas interesantes en cada archivo que se me ponga o en cada sesión de trabajo. Muy bien, veamos qué nos toca de tema interesante el día. Lectura y tipos de textos. Narrativos, argumentativos, expositivos y descriptivos. Vamos a ver cada definición, cada importancia, beneficio o estrategia de este tema. Perfecto, muy bien, como lo dije mucho más antes, iríamos a ver lo que son definiciones, importancia, estrategias y beneficios. Acá, como verán, suelo ser un poquito más dinámica con el tema de poner siempre un emoji, un dibujo, algo que sea muy llamativo para que también la enseñanza no sea tan aburrida o tan extensa, pero que vaya con unas dinámicas bonitas. Sin embargo, vamos a ver estos dos subtemas, si se podría decir, pero el tema en general sería la lectura y tipos de textos narrativos, argumentativos, expositivos y descriptivos. Obviamente que hay más tipos de textos, pero en esta oportunidad, en esta clase, siempre solamente se van a elegir algunos que son más comunes, más importantes, y los otros que sí se ve, pero que se puede manejar un poquito más fácil de estos mismos, ¿no? Entonces veamos cada definición de cada uno de ellos y su importancia. Perfecto. Voy a tomar esto prestado en mucho sentido. Verán, vamos a ver la definición del tipo de texto narrativo, argumentativo, expositivo y descriptivo. Primero comencemos con el narrativo. Su mismo nombre de cada uno de los tipos de texto que he mencionado lo describe, como decir, lo define. Por ejemplo, narrativo, tenemos entendido que el narrativo viene como un sustento también de narrar. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Puede ser, por ejemplo, una obra, un libro, un texto narrativo, algo que sea como una información base para que podamos, o sea, leerlo. O sea, es como decir, yo te entrego, por ejemplo, este cuadernito que tiene mucha información. Tú lo lees, lo estás narrando. Ese es el tipo de texto narrativo. Vamos con el tema de argumentativo, el texto argumentativo. Es como, se podría decir, un resumen. Por ejemplo, en esta parte es como decir, yo de todo este librito, yo tengo un texto. Por ejemplo, un texto, por ejemplo, sobre el amor y la lealtad. De ese libro yo tengo que sacar un argumento, algo pequeño, algo que lo resuma. Ese es el texto argumentativo, resumir, argumentar como ideas principales, ver que sean ideas complejas, ideas concretas, algo pequeño, algo que no se extienda, sino que nos resuma lo que quiere tratar este librito del amor y la lealtad, por ejemplo, ¿no? Ese es el texto argumentativo. Por el tema del expositivo, el texto expositivo, su mismo nombre lo dice. Es, por ejemplo, cuando yo ¿cómo lo podría decir? Por ejemplo, de este libro que decíamos acerca de sobre el amor y la lealtad, por ejemplo, tengo como que, ¿cómo se podría decir? Un argumento ya hecho, entonces lo estoy exponiendo, lo explico, lo veo, lo analizo, saco información, ideas principales, lo resumo, lo concluyo, soy clara y concreta con el tema y lo estoy exponiendo. El hablar contigo, incluso cuando tú me estás escuchando cerca de este tema, lo estoy exponiendo. Este es un texto expositivo. Lo que yo sé te lo transmito. Eso es un texto expositivo. Por ende, el último, el descriptivo es como la palabra lo resume, la descripción. Descripción, por ejemplo, digamos un peluche. Claro, es un ejemplo, ¿no? Un peluche. Tengo acá un peluche. O inclusive tengo una obra. Como lo dije antes, tengo una obra específica. Un momento. Tengo una obra específica, por ejemplo, digamos, de esta obra que yo estoy leyendo, por ejemplo, digamos, puedo decir, ¿sabe? Lo que quiere transmitir, lo que quiere decir, lo que quiere indicar. Texto descriptivo. El tipo de texto descriptivo, por ejemplo, es como decir descripción, es como describir una cosa, por ejemplo, un peluche.
un peluche oso blanco con ojos negros, un corazón grande, color blanco. Es una descripción. Pero de un libro, pongamos de una obra, tengo argumentos, describo. Esta obra es interesante, es informativa, te deja mensajes, te deja moralejas. Lo estoy describiendo. ¿Cómo es en el base de sentimientos, de emociones, de su información, de lo que resume, la argumentación? Todo eso lo estoy haciendo como en base de un tipo de texto descriptivo. Eso sería en base a estos 1, 2, 3, 4, a estos 4 tipos de textos: narrativo, argumentativo, expositivo y descriptivo. Sin embargo, tengo 3 por aquí que los anoté porque también son como que parte del tipo de texto, pero como lo dije al inicio, solamente vamos a aclarar unos cuantos aquí. Sin embargo, tenemos el tipo de texto no. Ah, sí, está acá. Está acá, pensé que no. Sí, está expositivo, poético. Ya, para expositivo ya lo sabemos cuál es. Está el poético y el informativo. El poético, bueno, en base a mis conocimientos, yo siento que el poético es aquel que da un poema, algo así. Yo lo imagino de mi punto de perspectiva, lo imagino así, como si estuviera dando un poema, algo como, por ejemplo, como cuando vamos a salir a parte de la aniversario de algún colegio y se da unas palabras de emoción, de gratitud, de gracias. Eso es como algo poético. El informativo, claramente, por ejemplo, de un tema sacas información, resúmenes, argumentos, ideas principales, y sin embargo, ese es algo informativo. O por ejemplo, cuando pasa algo en las noticias, yo lo expongo, pero le estoy hablando acerca de las noticias, estoy informando. Es como si fuera en base a un periodista. Ahora veamos la importancia de cada uno de estos tipos de textos. Por ejemplo, el narrativo. El narrativo es un tipo de texto, como lo dije, un poquito más amplio, un poquito de decir cómo leer una obra, analizar un texto, un contexto de la vida actual, si es más posible también. Entonces, eso se basa en el texto narrativo. Por ende, su importancia en el texto narrativo es que nosotros, por ejemplo, si nos piden narrar una historia por nuestra propia imaginación, utilizamos imaginación, utilizamos un poco de ideas principales, somos más, ¿cómo se podría decir? Más habilidosos en el tema de poder sacar información, a veces información base para poder hacer un texto narrativo, o inclusive puede ser en base también a nuestro contexto, ya sea en base de imaginación, biografía, se basa todo en esa parte. Entonces la importancia en sí es en cerca de la imaginación, de cómo tú lo ves el tipo de texto narrativo. Por ejemplo, en esta parte también lo podemos ver que se acerca, disculpen un momento. Ya, Dios mío, sin música no soy nada. Ya, entonces a lo que venía. Por ejemplo, esa es la importancia. Imaginar, ser concreta, poder ir más allá de lo que yo pienso, sacar información de una base para poder guiarme. En base al argumentativo, el argumentativo nos ayuda a hacer como nosotros resumir, ver las ideas principales, tener un poquito más de observación, un punto de vista más aumentado en el sentido de que podamos, muy bien, como podemos el tema de desimportancias. Por ejemplo, ya vimos las definiciones, ahora veamos la importancia tanto del tipo de texto narrativo, argumentativo, expositivo y descriptivo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el tema del tipo de texto narrativo, por ejemplo, es como decir, nos puede ayudar, este texto narrativo nos puede ayudar a desarrollar la imaginación y permitir que nuestra creatividad no tenga límites, que sea una habilidad más. Por ejemplo, no solamente se basa en eso, sino también, por ejemplo, permite también que nosotros mismos creemos historias, seamos un poquito más, ¿cómo decirse? Que en base de las experiencias personales podemos crear historias, ser un poquito más imaginativos, por eso va el tema de la creatividad, poder tener un ejemplo, una guía para nosotros poder aumentar esa habilidad.
No solamente se basa en esos dos, por ejemplo, esas dos importancias de este tipo de texto, sino que también puede ser utilizado para entretener, educar o inclusive reflexionar. Este tipo de texto narrativo es muy extenso, pero tiene una importancia bastante importante. Por ende, el tipo de texto argumentativo es otra cosa. Veamos el tipo de texto argumentativo. Su importancia se basa en, por ejemplo, ayudar a crear. Por ejemplo, en este caso del texto argumentativo, podemos nosotros mismos ayudarnos a desarrollar habilidades críticas en base, por ejemplo, al mismo pensamiento. Por ejemplo, yo puedo decir muchas cosas porque mi mente está activa, porque yo puedo opinar, puedo ver. También se basa en que nosotros podamos permitirnos dar opiniones acerca de lo que se esté tratando, acerca de lo que se esté viendo. Sin embargo, tiene que ser de una manera clara y un poquito más coherente, ¿no? Sin embargo, tiene que ser también convincente. Por otro lado, también está el tema de que es útil tanto para la política, la filosofía y de decisiones. Término de decisiones o toma de decisiones que se le puede decir. Ese es en base al tipo de texto argumentativo. Vamos por el expositivo. El expositivo te da también la confianza. Es como decir, tú puedes sacar una información de manera clara y coherente, darlo a expresar o inclusive a dar ¿cómo se podría decir? Una manera objetiva tu propósito, expresar tu propósito de acerca de la información clara que ya has sacado. Sin embargo, también te ayuda en base a educar e informar sobre temas, como lo dije desde un inicio. Por ejemplo, yo puedo ver una noticia, saco contexto de ahí y lo expongo, pero estoy también ayudando a enseñar ese tema, inclusive sacar conclusiones de ese tema. Eso es en base al texto expositivo. Y claro, tengamos en cuenta que es útil en la academia y en base a una investigación o hipótesis que se nos presente. Muy bien, en base al texto descriptivo, que es el último de los 4 textos, recordamos que hay más, pero tenemos que tener en cuenta solamente unos cuantos que son los más comunes y más importantes en base a nuestros estudios, inclusive en la academia o universidad. En el texto descriptivo también se basa en ayudar a crear imágenes mentales y describir esos objetos o situaciones de maneras personales de maneras personales detalladas. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? El descriptivo se basa en que tú idealices cómo es, por ejemplo, si yo pienso en un oso, tengo que imaginarme cómo es el oso. Si es blanco, es color marrón, es color negro, fucsia, ¿qué color es? ¿Cómo es el oso? ¿Grande, mediano, pequeño? ¿Cómo es? Tengo que idealizarme esas imágenes para poder yo describir ese objeto, ya sea una cosa, un objeto, o inclusive también puede ser en base al, creo que se está viendo, creo que se ve también el pelote. O sea, por ejemplo, quiero dar a expresar. O sea, por ejemplo, tengo que ver ya sea en una cosa objeto o también puede ser en base a un libro. Por ejemplo, como decir una obra, quiero dar a expresarlo, pero tengo que también tener en cuenta qué es la descripción. Describir ese libro, qué sentimientos se van a transmitir, qué emociones se van a dar en encuentro, qué información está detallada ahí mismo, todo eso. Esa es la importancia porque también es útil en base a la publicidad, el periodismo, como lo dije más antes, y la literatura, que es muy importante. Puede ser creado no, mejor dicho, puede ser utilizado en base a atmósferas y ambientes. O sea, esto se quiere decir que, por ejemplo, si yo quiero dar en ejemplo el ambiente o la atmósfera que yo tenga, poder describir algo en base a eso mismo. Esa es la importancia de cada uno de ellos, porque nos dejan una importancia, una definición bastante importante. Entonces, eso vamos en el tema de las definiciones de importancia. Las estrategias y beneficios. De cada uno sabemos muy perfectamente lo común que se puede idealizar. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, digamos, una estrategia en base a lo narrativo, lo argumentativo, lo expositivo, lo descriptivo. Por ejemplo, a veces, por ejemplo, un ejemplo, en el dispositivo, ¿qué utilizo de estrategia? Poder
memorizar o inclusive escribir y memorizarlo cada 3 veces para que yo pueda exponer. Si es un texto expositivo, tengo que memorizarlo, escribirlo, poder que de ese texto expositivo poder sacar como que conclusiones, ideas principales para poder yo poderme expresar. O inclusive también puede ser, en este caso, texto expositivo, también, por ejemplo, tener un poquito de confianza en sí mismo. También porque si uno no tiene confianza en sí mismo, tampoco no puede exponer tranquilamente. Le ganan los nervios, la ansiedad, inclusive muchas cosas. Pero se basa en eso. Esa es una estrategia por mi parte. Si yo lo que hago es escribir, memorizarlo y poder expresarlo. En base al tema de argumentativo, por ejemplo, en el texto argumentativo, yo lo que hago es más sacar ideas principales. Me guío de las ideas principales para poder yo expresar lo que quiero del tema o algún texto, libro o lo que se presente, ¿no? Pero saco ideas, conclusiones, hago un resumen de lo que yo entendí, hago un resumen. A eso se va. Por ejemplo, en el tema de descriptivo y narrativo, narrativo podría ser la música. Para mí es bastante útil la música porque es en base a cómo decirlo. Es como que mi confianza para yo poder imaginar, para poder crear. Por ejemplo, en base a lo narrativo. En base también al descriptivo, por ejemplo, si tengo que imaginarme algo, tengo que sentirme aliviada para poder yo interactuar o inclusive sacar información de mí misma. En base también puede ser también en base a lo que yo haya pasado, mis experiencias personales, que también puede ser una ayuda. Eso es en base a todo. Es sus estrategias, mis estrategias que yo les estoy brindando. Pero, por ejemplo, si ponemos un poquito más secado de información, pueden ver que hay más estrategias. Estas son mis estrategias que yo les expreso para que vean cómo yo lo organizo. Sus beneficios. Por ejemplo, de estos 4 es importante, yo como les dije antes, es un beneficio propio que nos dan. Por ejemplo, la importancia, quizás no lo di a aclarar tanto, por ejemplo, de cada uno, como dije, el crear, el imaginar, el dar tus propias opiniones, tu punto de vista, o inclusive en el tema de, por ejemplo, como dijimos, de educar, de enseñar, de transmitir, o inclusive, por ejemplo, que sea útil, que sea necesario. Por ejemplo, los beneficios son muy prácticos, por ejemplo, porque cada uno de estos tipos de textos se presenta, es común, se presenta en como si cada plática, cada práctica, cada forma en la que nos podamos comunicar se presenta. Nuestra forma de hablar, nuestra forma ahora de comunicarnos se presenta. La importancia con el beneficio se asimilan bastante porque tienen el mismo propósito. Entonces es como explicar que un beneficio, por ejemplo, no, una importancia que es generar punto de vista propio, o sea, obtener mi propio punto de vista acerca del tema. Ese es su beneficio, porque te está dejando, permitiéndote poder expresarte, poder comunicarte. Entonces, eso se basa, como les dije, el beneficio y la importancia se asimilan bastante. Eso es en base a lo primerito. Ahora vemos algo importante que, bueno, creo que yo ya me adelanté con algo importante que no he tomado bastante atención. Algo importante es lo que había dicho acerca de que, pues, de que teníamos el texto poético, informativo e instructivo que se me había olvidado. Sí, es cierto. A veces nosotros no es que lo dejemos de lado, sino que tenemos un poquito más de comunidad. Por ejemplo, a veces digamos, el tipo de texto poético. En el día a día, por ejemplo, digamos que de vez en cuando usamos el tipo de texto poético, que es cuando, por ejemplo, vamos a dar un halago o vamos a escribir un poema para un trabajo, es de vez en cuando. En cambio, cada uno de estos es muy importante porque se basa en el mismo día a día, se ve en el mismo día a día, en tu vida rutinaria, en tu forma de hablar, de comunicarte, se ve. Entonces, tiene que ser importante. El instructivo sí creo que sería importante también,
porque por ejemplo el instructivo es como que dar unas instrucciones, unas órdenes, y por ejemplo en mi carrera sí se basa. Entonces por ahí como que están de ahí entre sí. Vamos terminando por los ejemplos. Me pidieron así un ejemplo de cada uno de los tipos de textos. Entonces veamos al ejemplo. Por ejemplo, yo lo vi un poquito más básico, más sencillo. Por ejemplo, un texto narrativo. Ya, un ejemplo, como dije, un texto narrativo es extenso, es largo, algo que se explaya, porque es como una lectura, estás haciendo una lectura. Claro que si te piden redactar un texto ya sería muy diferente porque tienes que crearlo tú misma, pero eso es en base a imaginación y creatividad. Sin embargo, yo puse de ejemplo el libro, una obra, por ejemplo, por así decirse, una obra, por ejemplo, de uno de mis autores favoritos, por así decirlo, porque deja muchas cosas que decir, que es William Shakespeare. No sé si lo pronuncié bien, pero la cuestión es ese autor escribió el libro de Romeo y Julieta, que en sí también se ve en las películas, creo que una película animada también de Romeo y Julieta, que también se ve. Es uno de, por ejemplo, una obra bastante extensa, pero ¿por qué lo pongo de ejemplo? Porque es una obra, te cuenta un cuento. Inclusive un cuento puede ser un texto narrativo, porque es largo, es extenso. Un libro, por ejemplo, a ver, permítanme un momento. Por ejemplo, un libro puede llegar hasta ser un cantario. Un cantario, sí, esto es un cantario. ¿Por qué? Porque tiene páginas de por sí que tú lo puedes leer. Es un texto narrativo, es algo extenso. Su misma palabra lo dice. Entonces, pero en esta oportunidad yo sí elegí lo que era la obra de William Shakespeare de Romeo y Julieta. Vamos por el por el segundo tipo de texto que es muy diferente, el texto argumentativo. Un ejemplo, por ejemplo, la importancia de la educación en la sociedad. Frase, ¿a qué me refiero con esto? La educación, sabemos que la educación en la sociedad es un punto primordial ante todo. Entonces, ¿qué significa? Pues, por ejemplo, tenemos en cuenta que la educación tiene ¿qué le puedo decir? Un texto bastante extenso. Y la sociedad es algo más extensa. Si ponemos ambas definiciones, son extensas y tendríamos mucho rato para hablar. Pero yo puse frase. ¿Por qué? Porque quiero argumentar lo importante, solamente la importancia que tiene la educación en la sociedad. Su importancia, no quiero nada más, no quiero saber qué es la educación, qué es la sociedad, no, quiero saber su importancia. Eso es algo argumentativo. Es por ejemplo del cantario. Yo elijo, por ejemplo, del cantario, elijo una canción, su importancia nada más, un resumen, algo pequeño. Es por eso que yo elegí este ejemplo. Vamos por el número 3, que es texto expositivo. El texto expositivo, sí. Por ejemplo, elegí el ejemplo de mi biografía. ¿A qué me refiero con esto? El texto expositivo también se basa, por ejemplo, en elegir ya sea una noticia, un cantario, una obra y exponerlo. Pero en esta base también se presenta la biografía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi biografía, por ejemplo, si yo comienzo a contar mi historia, por ejemplo, yo digo, oye, buenas noches, me llamo María Isabel Cruz, tengo 19 años, estudio en UCT, me voy extensamente como un texto narrativo, pero estoy exponiendo mi vida, mi autobiografía. Entonces es algo como que tú puedas exponer en base a tu punto de perspectiva y tus propias opiniones. Eso es en base al texto expositivo. Vamos por el último, que es el texto descriptivo. Estoy procurando que sí vean el papelote. El texto descriptivo, por ejemplo, un amanecer en el campo. Lo puse de ejemplo. Por ejemplo, yo soy prácticamente los fines de años, me voy de viaje a Piura. Entonces lo puse porque es algo muy diferente. Es, por ejemplo, es escribir. Por ejemplo, acá yo amanezco con una alarma, ruidos del carro, para trabajar, luego estudiar, luego hacer trabajos,
Pero en cambio en el campo es muy hermoso, porque despiertas a veces, aunque no lo crean, despierta con el sonido de cada animalito que está ahí, ya sea un pollito, una gallina, un gallo, un pavo real que se le puede decir, este, diversidad de animalitos, o sea, varios animalitos. O sea, despiertas con ese cantar de ellos, inclusive con el sol que amanece. Es bastante hermoso. Inclusive una descripción del amanecer de la playa, un hermoso amanecer. Si yo me pongo ahorita a hablar sería muy hermoso, pero es muy diferente a lo de acá. Ahorita lo que hago es escribir, ¿ven? Entonces es muy diferente. Muy bien, eso es todo. Espero que, pues, bueno, mi exposición haya sido clara. He tratado de hacer la exposición en base a mis propios conocimientos, en lo que yo conozco, en lo que yo puedo transmitir en base a lo que yo sé, porque son también estudios que yo también he pasado, que conozco de derecho al revés, entonces no ha sido tan difícil para mí. Voy a acercar un poquito la cámara porque siento que no lo ven. Por ejemplo, voy a ver si doy un repaso así. Yo sí me tomo el tiempo para hacer el trabajo. Así quede bonito la cuestión que me tomo el tiempo. Bueno, entonces eso ha sido todo por hoy. Espero pues volverme a comunicar con ustedes en base a esta media virtual, comunicación virtual o media virtualidad, por así decirlo. Entonces, poder volver a comunicarme con ustedes, poder volver a enseñarles otro tema muy interesante. Por este día es todo por hoy. Entonces, nos vemos.